¿Cuántos creen realmente que Él es poderoso? ¿Qué tal si dice, tú eres poderoso, Señor? Tú eres poderoso, mi Rey. ¿Sabe? La semana pasada Dios utilizó al profeta Juan David de una manera maravillosa. Dios nos bendijo con una palabra la cual confirmó todo lo que se ha estado trayendo a la casa por estos últimos años. Pero a mí me llama la atención algo, y es que quiero compartirlo con ustedes, porque muchas veces se nos olvida de dónde fuimos sacados. Y yo creo que es necesario que entendamos quiénes somos. Quiero compartir con ustedes un verso que me impactó cuando lo leí en esta versión. Isaías capítulo 64, verso 8. Me gustaría que lo buscara, lo marcara, para que luego así le dé lectura en su casa y lo mantenga estudiándolo. Isaías capítulo 64, el verso 8. Isaías 64, verso 8. Y me llama la atención porque está hablando de dos cosas. ¿Quién es y quién soy? ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Vuelvo y repito eso. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué tal si repites conmigo? Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros el barro. Y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Mira esto, iglesia. Me llama la atención cómo comienza esta palabra a decir, pero ahora. Y yo quisiera que pudiésemos ver lo que si no te has visto, desde hoy te veas. Desde hoy comiences a verte. Si no te veías. Ahora, pero también comiences a verlo. Desde hoy, número uno, como tu Padre. Y entonces, como Él es tu papá, vas a entender de que como Padre, Él nos tiene en sus manos. Y nosotros somos barro. Y nosotros somos barro. Dile que está a tu lado, somos barro. Un poquito monitor, Nelson. Si lo baja, yo creo que ahí quedamos. Dile, vuelve, repítele, somos barro. Pero estamos en las manos de nuestro Padre, que es alfarero. No. Vuelve y repítalo. Nosotros somos barro. Pero estamos en las manos de nuestro Padre, que es alfarero. Yo no soy alfarero. Si a mí me dan barro, puede que el muñeco que yo construya no se vea bien, no tenga un buen parecer. Pero el barro en las manos de un alfarero se pueden hacer muchas cosas y puede realizar muchos trabajos y muchas figuras y como diría, arte. Podría producir arte. En mis manos no, sería un arte. Sería un despelote, como dicen en la calle. Ahora, pero usted y yo somos barro. Y entonces busqué que el significado o lo que es barro. Barro es masa blanda y compacta
que resulta de la unión de la tierra y el agua. En otras palabras, es una mezcla de tierra y agua. Material hecho de una mezcla de agua y arcilla o tierra rojiza que se moldea y luego se pone en un horno. ¿A qué? A cocerla. ¿Para qué? Para que luego salga un recipiente o un objeto. Ahora, mire esto. Significa que tiene que haber arcilla o tiene que haber tierra, pero también tiene que haber agua. Yo no sé cuánto han trabajado, han hecho cerámica aquí. Wow, que muchos hicieron cerámica, nadie. Pues quiero decirle que para mi boda estaba allá en los años que a usted no le interesa. Estaba de moda en las bodas siempre dar un obsequio. Así es que conocimos a una muchacha que nos dijo, yo les voy a ayudar con la cerámica, y nos mandó a comprar barro. Y gracias a Dios que tenía unos moldes. Y se metía aquel barro, primero se mezclaba con agua y se comenzaba a ablandar. Había que ablandarlo, había que sacarle el oxígeno para entonces luego ponerlo en un horno. En un molde. Y luego del molde entonces se metía a un horno. Para que luego entonces se sacaba aquel molde en el tiempo que se había puesto allí en el horno, y luego entonces se tenía que desprender aquel molde. Ahora, ¿sabe qué? Yo me quiero imaginar cuando Dios comenzó y tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. La Biblia no dice, pero yo quiero imaginármelo. ¿Me está entendiendo? La Biblia dice que Dios cogió del polvo de la tierra e hizo el hombre. Pero yo me quiero imaginar que para poder darle forma tuvo que echarle agua. Entonces, cuando buscamos muchas veces el significado de agua, nos habla del espíritu, nos habla de limpieza, nos habla de purificación. En otras palabras, de lavamiento. Nos habla de santificación. Entonces Dios quiso construir al hombre y tuvo que utilizar agua para moldear quizás aquel polvo. Y lo que me llama la atención es lo que dice el original. Cuando es traducido al español, no dice, cuando habla de Adán, está hablando de rojizo. Entonces significa que salió del barro. Entonces Dios, en Génesis capítulo 2, verso 7, baja un poquito el volumen, que yo creo que me priva Ajá, ahí estamos bien, ahí estamos. Entonces el Señor Dios formó al hombre, dice Génesis 2:7, del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así es que Dios comenzó a darle ¿qué? Forma al barro que él había creado. Pero lo más poderoso es que no tan solamente toma aquel barro, no tan solamente hace un muñeco, sino que entonces desata vida sobre aquel muñeco, pero sacando algo de él, soplando de él sobre aquel barro que había formado. Ahora, muchos de nosotros sabemos que fuimos creados como fue creado un vaso hecho de barro. Pero cada uno de nosotros fue creado con un propósito en particular. ¿Sabe qué? Significa que el que está a tu lado no fue creado para que hiciesen las mismas cosas. Sí, el mismo propósito, que es agradar a Dios y que es honrar a Dios,
Pero tú honras a Dios de una forma diferente, haciendo algo distinto, es lo que quiero decir. Haciendo una función diferente. Antes se creía que para poder agradar a Dios tenía que llegarse a ser pastor, misionero, que le llamaban misioneros a lo que hoy conocemos que es apóstol, y tenía que ser evangelista. Mayormente eso era lo que se mencionaba. Lo demás se veía a veces hasta inferior, porque veían esto como el top máximo. Pero no. Cada uno de nosotros fuimos creados para que glorifiquemos a nuestro Padre realizando las funciones por las cuales Él nos creó. Y cada uno somos piezas importantes. Dile que está a tu lado, tú eres una pieza importante. Dentro del cuerpo de Cristo, tú eres una parte muy importante. Lo que ocurre es que nosotros no nos vemos. Ahora, mire esto. Es lamentable que nosotros nos veamos como áreas inservibles. Porque nuestra forma es distinta a la forma del otro. Yo tengo 5 dedos y son diferentes. O 10 en totalidad en mis manos y 10 más que tengo en los pies. Ninguno de ellos se parece. A uno le llaman meñique, pero el meñique no se parece al otro meñique. A uno le llaman índice, pero tampoco el índice de la mano derecha se parece al índice de la mano izquierda. No son iguales. Cada uno de ellos son diferentes. Y mi mano, que es diferente, cada dedo es diferente. Y quizás uno se ve más grande, más gordito, otros virados, otros menos virados. Pero cada uno está en una mano con la mano con una función. Quizás el dedo más pequeñito le dice, tú eres un grandulón. No te necesito. Y quizás el grandulón le dice, tú eres un enano, no te necesito. No, somos altos y bajitos, somos gorditos, flaquitos, unos feitos, unos bonitos, pero todos son necesarios. Sí, somos todos necesarios. Hermano, no voy a decir que somos todos belleza, porque Cristo nos ha embellecido. Su gracia, es su gracia. Es su gracia. Ahora, fuimos creados por Él. Y es algo importante que nos veamos gente funcionales. Conocí a un hombre el cual, cuando se le diagnosticó que tenía que inyectarse insulina, él fue al altar y le dijo al Señor, me siento inservible. Me siento inservible. Y Dios le dijo, no digas que eres inservible. De esa forma, te quiero llevar a las naciones. De esa misma forma, así te voy a llevar a otros lugares. Yo le vi a ese hombre con unos ganchos, como si fuese un nene chiquito, con unos ganchos para poder sostenerse en pie. Y caminaba lugares, fue a Guatemala, fue a Costa Rica, fue a Nicaragua y estableció iglesias en México, estableció iglesias en Texas. Un hombre que para muchos era un problema, un inválido. No, Dios lo llamó y Dios lo utilizó para su gloria, aunque él primero se veía inservible. ¿Cómo te estás viendo? Es mi pregunta, ¿cómo te estás viendo hoy? ¿Te estás viendo como alguien funcional o te estás viendo como algo inservible? Porque comenzamos a compararnos con la unción y comenzamos a compararnos con el que está a nuestro lado. Comenzamos a compararnos con la unción del hermano que está a mi lado. Comienzo a compararme con el otro pastor y con el otro apóstol. Comenzamos a compararnos. Y como no nos vemos iguales, pues entonces comenzamos a tener complejos de inferioridad. Nos sentimos inservibles. Ahora estamos en casa del alfarero. Dile al hermano que está a tu lado, estoy en casa del alfarero. Y tenemos que acordarnos que número 1, habíamos dicho que en la casa, que Dios es nuestro Padre, el Señor es nuestro Padre. El original dice, y Yahweh es nuestro Padre.
En otras palabras, Él es nuestro papá. Pero no tan solamente es nuestro papá, es el alfarero. Papá es alfarero. Y imagínese ahora, si usted como padre fuese un alfarero, ¿cómo va a formar a su hijo? Usted no lo va a hacer un fenómeno. Usted no le va a poner los ojos donde están los oídos. Usted no le va a poner las manos donde se encuentran los pies. Usted va a ser alguien bello. Alguien funcional. Que sea agradable. Que sea atractivo. Que cuando lo vean bendiga. ¿Sabe qué? La belleza que hay en ti y en mí procede de las manos de nuestro Padre, el alfarero. O sea, Él nos hizo, Él nos creó y puso un atractivo en nosotros para que fuésemos funcionales. El profeta Jeremías fue enviado a la casa del alfarero. En el capítulo 18, verso 1 al verso 4, encontramos cómo la palabra viene al profeta y le dice: levántate y desciende a la casa del alfarero. Y allí te voy a anunciar, allí te voy a mostrar, allí te voy a dar instrucciones. Y entonces Él está diciendo: te voy a anunciar unas palabras. Pero primero tienes que ver algo. Dios en muchas ocasiones nos saca del lugar de confort, del sitial donde nos encontramos. Nos saca y nos lleva a un lugar para hablarnos, para mostrarnos. Usted me dirá: Dios no está en todo lugar. Sí, Dios está en todo lugar. Pero Dios prepara lugares específicos para mostrarnos y darnos una palabra que marque nuestra vida, nuestro propósito. Y entonces, Él obedeció. Cuando Dios nos da unas instrucciones, a nosotros nos corresponde obedecerle. Nuestro problema es que muchas veces queremos que Dios se acomode. Se acomode a mi circunstancia. Dile que está a tu lado: Dios no se va a acomodar a tu circunstancia. No lo busques, no se va a acomodar. O sea, no esperes que Dios se acomode. Yo escuchaba en una ocasión a mi sobrino decir algo que es una gran realidad, a Iván. Él dijo lo siguiente: a Dios no lo mueven las necesidades. A través de la historia, a través de la Biblia, Dios no se ha movido por las necesidades. A Dios lo mueve la gente que cree en Él. A Dios lo mueve el hombre y la mujer que confían en Él, que tienen fe en Él. Lo movió un centurión. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre: pues voy a tu casa a sanar a tu empleado, a sanar a tu siervo. Y él le dijo: no. Yo soy un líder como tú. Yo tengo gente a cargo como tú tienes gente a cargo. ¿Sabes qué? Solamente tú di la palabra y se hará el milagro. Esto sorprendió a Jesús y dijo: no había visto tanta fe como la de este hombre. Porque aquel hombre tenía fe en la palabra que Jesús iba a proclamar. Tú hablas la palabra y se mueven en el reino espiritual, se mueven a tu favor. Lo que tú dices, lo que tú digas se va a realizar. Esto es lo que estaba hablando este centurión. ¿Por qué? Porque tenía fe y confiaba en Jesús.
¿Me está entendiendo? Una mujer sirofenicia, Galilea, aquella mujer cananea, perdón, le dice a Jesús que le sanara a su hija que estaba siendo atormentada. Jesús le dice que no estaba bien darle de comer la comida de los hijos, dársela a los perrillos. Le dijo perra. Le dijo que su hija era una perra también. En aquel tiempo, para los judíos, los gentiles eran perros. ¿Y sabe lo que aquella mujer le dijo? Pero de la mesa de los hijos, cuando están comiendo, al no tener cuidado cuando comen, es lo que le quiso decir, se le cae la comida. Y los perrillos y los perros comen de la migaja que cae de la mesa de los hijos. Yo no te estoy pidiendo la comida, yo me conformo con las migajas, porque aún con las migajas mi hija será libertada. Jesús le dice, no he visto tanta fe. ¿Qué le está moviendo? Y aquella muchacha fue libre. Igual que el centurión, su siervo fue libre. ¿Por qué? Porque creían. En otras palabras, no creas que Dios se va a mover por una necesidad. No, Dios se va a mover por tu fe en Él. Porque tú le crees. Porque tú sabes que estás en la casa de Él. Y como Él es tu Padre. Y tú eres el barro. Y Él es el alfarero. Él está obrando a tu bienestar. En lo que está haciendo es para tu beneficio. Dile que está a tu lado, aunque no lo entiendas. Está obrando a tu favor. Ahora mire esto. Él desciende a la casa del alfarero. Allí estaba el alfarero trabajando. No crea que Dios está en este lugar pasivo. No creas que tu padre, el alfarero, está pasivo en tu vida. Había un hombre llamado Eliseo. Le estaban rodeando un ejército, su casa. Su siervo se le acerca y le dice, como diría en el Chapulín Colorado, oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y Jesús le dijo que no panda, y Eliseo le dice que no cunda el pánico. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Lo que pasa es que no tenía antenitas de vinil, lo que tenía era relación. Hace falta que tengamos, diga conmigo, relación. Y cuando tenemos relación, confiamos en el que tenemos relación. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Mucho más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y le dice, Padre, ábrele los ojos a este ciego para que vea lo que está a nuestro alrededor. Cuando los ojos del siervo de Eliseo fueron abiertos, Jepsi comenzó a ver aquel gran ejército que estaba cubriendo al profeta Eliseo. ¿Sabes qué? Aunque tú creas que Dios está pasivo, no lo está. Él está trabajando a tu favor. Él está rodeándote de favores. Él te está protegiendo. Él está cubriendo tu vida. Él está cubriendo todo tu ser. Y esto es necesario que lo entendamos porque Él está trabajando. Como alfarero, nuestro Padre está trabajando. Y usted dirá, ¿y en quién rayos está trabajando? Porque yo no lo veo. Yo veo que esto está de mal en peor. Está trabajando en ti.
Si le diésemos vida al barro, ¿qué usted cree que haría el barro cuando se le tiene que echar agua, cuando tiene que purificársele y se le tiene que amajar y se le tiene que dar golpes? Que se tiene que coger sobre la mesa y darle golpes en la mesa, se tiene que estregar, se tiene que aplastar, se tiene que estrujar. Yo creo que si tuviese boca, lo menos que diría es ay, ay, ay. O sea, imagínese ese material de barro siendo dándole vuelta y dándole la vuelta y dándole vuelta, está mareado. Dele vida. ¿Cuántas veces a nosotros nos están dando vueltas y vueltas y nos sentimos mareados? ¿Cuántas veces lo que sentimos es golpe tras golpe, golpe tras golpe? Esto era lo que estaba viendo el profeta, que estaba ocurriendo con aquel bendito barro. ¿Y cómo comenzó luego de haberlo ablandado? Estaba al punto que necesitaba ahora levantar. Ahí comenzó entonces a levantarse una vasija a través de tanta vuelta. Ahora la masa comienza a levantarse y él con sus manos comienza a cubrirle y darle forma. Comienza a formar la vasija. Comienza a formarla. ¿Y sabe lo que dice? Que ve el profeta cómo entonces la vasija se deshace en sus manos. Vuelve otra vez y entonces hacerla. ¿Sabe qué hizo el alfarero? El alfarero no cogió el barro y lo tiró para el lado. No, él hizo todo lo contrario. Dijo, te voy a formar nuevamente. Si crees que había terminado contigo, no, te equivocaste. Mis manos todavía están tocándote. Dile al que está a tu lado, eres barro. En las manos del alfarero. Eres barro en las manos del alfarero. Y si estás como barro, es que te está formando todavía. Está formando áreas en nuestra vida. Y dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacerla. Y volvió a hacer de ella otra vasija. No eres la misma. Otra vasija. Atrévete a decir, soy otra vasija. Ahora, no conforme a como Edwin Casilla quiere ser. Es el asunto. Sino que dice, así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. O sea, no es a nuestra forma. No es a tu forma. Es a la forma del alfarero. Es lo que el alfarero quiere hacer con nosotros. El profeta fue enviado solamente a presenciar ese evento. Cómo ese barro era moldeado, cómo era transformado, cómo el barro inservible, porque muchas veces creemos que somos barro y como nos vemos lanzados en el suelo, ahí tirados, aplastados como tierra, Él nos coge, nos procesa, nos trabaja y comienza entonces a formar de nosotros. Como dice la palabra en 1 Corintios 1:27. Éramos Coca-Colitas, creíamos que del desierto. No. Ni tampoco éramos perla de la mar. No. Dice 1 Corintios 1:27. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para hacer o para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte ante su presencia. En otras palabras, usted y yo estamos aquí
porque nadie contaba con nosotros. Quizás muchos de los que estábamos aquí, nadie se atrevía a jugar una papeleta si fuésemos caballos. Nadie nos anotaría. Nadie votaría por nosotros si hubiese sido un concurso de belleza. Nadie se hubiese atrevido a apostar a favor nuestro. ¿Y sabe lo que hizo él? Él cogió lo inservible, lo que nadie creía que podía ser funcional, metió sus manos y nos tomó y nos llevó a su mesa para comenzar a trabajar en nosotros, para que lo que no era ahora comience a ser, para que lo que fuese vil y menospreciado ya no seamos más menospreciados. En otras palabras, Él nos ha dado valor. Ay, ¿quién se siente con valor? Yo me siento con valor. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si estamos en la casa del alfarero, si Él comenzó a trabajar en nuestra vida, ¿por qué poner resistencia? ¿Por qué ponemos resistencia al que nos moldea? A ese barro que Él estaba formando puso resistencia, por eso se deshizo. Porque puso resistencia. Y muchas veces Dios te está dando una forma. Y tú te resistes a la forma que Dios te está dando. Ahora, yo quiero que tengamos bien claro esto. Yo no te estoy hablando de salvación. Yo no estoy tocando tu salvación. Yo no te estoy hablando de tu redención. Yo lo que te estoy hablando es que Dios te llama con un propósito. Y entonces Dios te llama porque quiere darte una forma ministerial. Quiere usarte como pastor, quiere usarte como profeta, quiere usarte como apóstol, Dios quiere usarte como evangelista. Pero tu resistencia aún al magisterio, tu resistencia lo que hace es que te echa a perder. Te deshaces. Las malas decisiones te deshacen. Las malas decisiones a ley de que te parezca ya la vasija, te deshace. Y Él tiene que volver a ponerte sobre la mesa y comenzar a trabajar contigo. Gloria a Dios que todavía somos barro. Porque sabe que triste es cuando se es vasija. Porque ya te metieron en el molde. Y ese es el problema que vemos, que luego muchos pastores, profetas, evangelistas, luego de que ya han tenido una forma, que muchos de ellos han sido metidos en el horno, cuando se caen, se baratan, se rompen. Eso usted, aunque lo moje, no sirve. Ya fue quemado. ¿Usted me está entendiendo? Que claro, que nuestro alfarero es milagroso, es poderoso, sí. Y que puede coger una vasija ya habiendo sido quemada y volverla otra vez al barro, sí, Él puede hacerlo. Pero es duro, es más difícil. Si Dios te está construyendo, acaba de entenderlo de una vez. Que la forma que Él te está dando es para nuestro beneficio, pero también para beneficio de aquel que está a nuestro lado. Dios nos está formando como ministros. No nos resistamos. Vamos a permitir que nos moldee. A mí lo que me llama la atención es que mucha gente, en vez de ser agradecido de que Dios los está llamando al ministerio, de que Dios le está diciendo, voy a hacer de tu casa una bendición, en vez de ser de bendición al que está a su lado, le hace la vida de cuadrito a aquel que quiere someterse y que quiere buscar y establecer la voluntad de Dios.
Qué triste es estar al lado de una persona que no tiene visión, que es miope, que es ciego, que no le permite al Espíritu Santo o no le permite a su Padre que lo moldee. Porque no son agradecidos. Porque creen que lo que tienen se lo merecen. Porque creen que lo que han obtenido hasta hoy ha sido a través de sus esfuerzos. Y quizás sí ha sido a través de tus esfuerzos. Pero Dios te ha bendecido porque muchos han esforzado el doble. Y, Dios no, y no han tenido ni una cuarta parte de lo que han obtenido. Dios ha sido bueno. Y hay gente que no ha tomado en cuenta que fueron barro o que son barro que están sobre la mesa del alfarero porque Dios quiere utilizarle para su gloria, pero no a la forma de ellos, sino a la forma de Él. En Romanos capítulo 9, versos 17 al 19, mire lo que nos dice. Yo quiero que usted vea a un barro llamado Faraón, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y al que Él quiere, también endurece. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha a Dios. En otras palabras, Dios sigue reprochándonos. Cuando Él es el que puede tener misericordia del que Él quiere y no misericordia del que Él no quiere. Entonces hay gente que se queja. Y entonces comienza a decir a Dios reproches. Ahora, mire lo que dice la palabra. El apóstol Pablo dice: ¿quién? Y entonces esta gente termina diciendo: ¿y quién resiste a su voluntad? En otras palabras, ¿y quién se puede resistir a la voluntad de Dios? El verso 20 al 21 dice al contrario: ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En otras palabras, un vaso honorable o un vaso ordinario. O sea, de la misma masa, digan conmigo, de la misma masa, sale un vaso de gloria y sale un vaso de deshonra. De la misma masa. Y usted dirá: ¿por qué? ¿Por qué sale esto? Porque puede salir gente. Son decisiones. Usted puede tomar la decisión hoy de no servir más a Dios. Usted puede tomar hoy la decisión de no obedecerle. Como usted puede tomar hoy la decisión de honrarle el resto de su vida. Son nuestras decisiones. Son las decisiones nuestras las que nos llevan a otro nivel. Son las decisiones nuestras las que nos establecen como sus hijos. Faraón tomó una decisión de dejar ir al pueblo. Comenzó a indagar en sus pensamientos. Claro, la Biblia dice que Dios endureció su corazón. Pero ¿sabe qué? Los pensamientos que venían al oído del faraón, los pensamientos que fue bombardeado, pensamientos donde decía: y ahora si se va este pueblo, ¿quién va a realizar el trabajo de hacer los ladrillos? No seas bobo, no seas tonto. Satanás metiéndole cizaña. ¿Y sabe lo que hizo él? Le obedeció, le hizo caso. Ahora, tú tienes y yo tengo la última palabra. Yo puedo tomar la decisión de decir: no le voy a hacer caso a estos pensamientos.
no voy a desobedecer a Dios. O todo lo contrario. O tú puedes decidir hacer lo que a ti mejor te parece. Es tu decisión. Porque cada vez que estás cerca de ser la vasija que Dios ha declarado, te desvanece por la decisión. Tus decisiones son las que echan a perder todo. Tus decisiones son las que dañan tu vida, tu propósito. ¿Sabe qué? Que el propósito de Dios con nosotros, basándonos en este verso, número 1, es que Él nos toma de la mano como barro y nos forma y nos arranca de las manos del faraón, nos arranca de las manos del diablo, nos arranca del reino de las tinieblas, nos arranca, nos extirpa, nos saca de ahí. Ahora, al pueblo le correspondía haberlo sacado de sus pensamientos. Dios hizo, lo sacó. A ti Dios te sacó del mundo. A ti Dios te sacó del sistema de este mundo. Pero todavía tu mente está en Él. Los afanes, la desconfianza. Creemos que para Dios algunas cosas son posibles y para algunas imposibles. Es hora de comenzar a entender que para Dios todo es posible. Todo. Pero lamentablemente nos echamos a perder. Él nos toma como barro, nos procesa para hacernos vasos o vasijas para su gloria. Número 2, porque así Él lo quiso. A Dios le dio la gana seleccionarte y llamarte a ti. Y es hora que lo entiendas. Dios te llamó profeta porque a Él le dio la gana. Dios te llamó pastor o pastora porque le dio la gana. Dios te llamó evangelista porque a Él le dio la gana. No porque nosotros hayamos hecho algo. Él te llamó maestro, no porque tú hiciste algo, no. Es porque Él te dio la sabiduría. Porque a Él le dio la gana de así hacerlo. ¿Me está entendiendo, iglesia? O sea, Dios te ha llamado porque a Él le dio la gana llamarte, pero a ti te corresponde obedecerle. Oh, santo Dios. Ahora, me llama la atención que de la misma masa hizo vasos de ordinarios y vasos honorables. O sea, que Él nos hizo vasos suyos, sacándonos de circunstancias similares a de las demás personas. Muchos de los que estamos aquí estuvimos en una vida de la calle. Conocimos gente de bajo mundo. Estuvimos en situaciones similares a las que otros perdieron la vida. ¿Y por qué a nosotros no las preservó? ¿Sabe qué? Mi contestación, porque a Él le dio la gana. ¿Por qué de tanta gente nos escogió a nosotros como ministros? ¿Por qué? ¿Por qué le dio de plantarnos, de darle con nosotros, de cambiarnos el nombre? Porque le dio la gana. Dios nos ha llamado. ¿Sabe por qué? Porque a mí Dios lo hizo. Yo tuve unas vestiduras cual por muchos años como pastor y como pastor y como pastor. Y Dios me dijo en Guatemala por un profeta, te voy a cambiar el nombre porque tus vestiduras son otras. ¿Sabe qué? No podemos fluir con las ropas de otro. David no pudo pelear contra Goliat con las ropas de Saúl. No le caían. Mas sin embargo la medida de Jonatán era la misma medida de él. Y Jonatán le obsequió ropa y le quedaban al dedillo. Significa que Dios tiene ropas preparadas para ti. No te pongas las que no son tuyas. Porque con las ropas viene una unción, viene una esencia. Dios te está moldeando de una forma diferente. Tu esencia es distinta. Y diríamos, ¿por qué? Porque le dio la gana.
¿Sabes cómo nos llamó? En Romanos capítulo 9, mire cómo nos llama. El verso 23 de Romanos, capítulo 23, capítulo 9, verso 23 al 25, dice, al 26, perdón. Y le dice, y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria. Mire por qué Dios lo hace. Porque Dios saca al pueblo de allí de Egipto. Lo saca para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. O sea, Dios nos llama vasos de misericordia. O sea, Dios nos está tomando en sus manos como barro y nos está formando para que luego la gente vea que somos vasos de misericordia. Que Él tuvo misericordia de ese barro, que era inservible, que lo hacían, que lo pisoteaban, que solamente lo que hacía era ver suelas de zapatos, quizás pezuñas de animales. Éramos pisoteados. Y Él decidió sacarnos del lugar donde nos encontrábamos, hacernos barro, moldearnos y hacer una vasija de nosotros. Y ahora nos llama vasijas, ahora nos llama vasos de misericordia. Porque tuvo misericordia de ese barro, que se llama Edwin. Porque tuvo misericordia de ti, te llamó con un propósito. ¿Y sabes qué? Dice que de antemano Él nos preparó para su gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Osea, a lo que no era pueblo. O sea, usted y yo no éramos pueblo. Él dice, los llamaré mi pueblo. Usted y yo no tan solamente somos su pueblo. Él dice también, les llamaré mi amada. Usted es la amada del Señor. Él te formó en una mesa. Aleluya. Tu padre te formó y te dijo, eres mi amada. No tan solamente eres mi pueblo, te amo. ¿Qué tal si le dices, Dios me ama? Dios me ama, Dios me ama. ¿Y sabes qué? Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, ¿por qué Él nos ama? Porque somos sus hijos. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. ¿Para qué nos llama vasos de misericordia? A mí me llama la atención cómo comparan el reino de los cielos. El reino de los cielos se compara con una casa grande, donde hay distintos tipos de vasos. Y yo quiero que usted vea esto. Una casa grande, el reino. En 2 Timoteo 2:20 dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para honra y otros para deshonra. Ahora mi pregunta es ahora, ¿cuáles son los vasos de honra y los de deshonra? O sea, podemos decir que con nuestra mente podemos ver los vasos de oro y podemos ver los vasos de plata y podemos ver los vasos de cristal y llamarle vasos ¿de qué? De honra. ¿Me está entendiendo? Si usted un vaso de oro, ¿qué usted dice? Eso es un vaso de honra. Si usted ve un vaso de plata, ¿qué dice? Eso es un vaso de honra. Si usted ve un vaso de cristal, eso es un vaso de honra. Pero si usted ve un vaso de madera, hay gente que no bebe los vasos de madera ni de plástico. Si usted ve un vaso de barro, ay no, eso es insignificante. Porque eso es para el común, eso, ¿verdad? Eso no fue detallado, eso no tiene ningún valor. Ahora yo quiero decirle algo y quiero darle una noticia. El vaso de honra y de deshonra no lo determina el vaso, sino lo que está dentro del vaso. Según de Corintios capítulo 4 verso 7 dice, pero tenemos este tesoro
el Espíritu Santo, la presencia de Dios, ¿dónde está? En los vasos de oro, en los vasos de plata, están en los vasos de cristal. La lógica nos dice una cosa, pero la realidad es otra. Las apariencias engañan. ¿Me escuchó? Las apariencias engañan. ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que hay dentro del vaso? Es lo que determina si el vaso es de honra o de deshonra. Lo que está dentro del vaso es lo que dice. ¿Me escuchó? Lo que está dentro del vaso es lo que determina si el vaso es de honra o de deshonra. Yo puedo ser oro, pero dentro tener veneno. Y el que me tome se muere. Puedo ser de plata, pero que puedo ser agua del pozo muro. Y el que me tome se contamina, se le daña su sistema. Pero puedo ser un vaso de madera que se mantiene limpio, lavado con la sangre del Cordero, humillado ante su presencia. O un vaso de barro, lavado, limpiado, y que el agua que haya en mí y que la presencia que haya en mí sacie tu sed, calme la sed que hay dentro de tu vida. ¿Por qué? Porque la gloria no depende, o la grandeza del poder no depende del material que fue construido, sino del poder de Dios que está depositado dentro de ese vaso. Somos vasos de barro, con distintas formas, con distintos estilos, para ser usado para su gloria. Pero tenemos que acordarnos de lo siguiente, que lo que nos da valor no es lo que decimos ser. Lo que nos da valor es lo que está dentro de nosotros. ¿Sabe? La mujer samaritana fue a buscar agua de un pozo. Me llama la atención lo siguiente, que cuando Jesús le ofrece agua, le dice: tú no tienes vasija. Y Jesús era el manantial. Y cuando aquella mujer tomó del agua que Jesús le estaba ofreciendo, las palabras que tocaron el corazón de aquella mujer era agua que emanaba de la boca de Jesús, como si fuese la boca de un cántaro. Y aquella mujer comenzó a tomar de aquellas palabras. ¿Y sabe lo que hizo? Que el cántaro que ella tenía para buscar agua lo dejó allí. Y salió corriendo y fue a la ciudad a hablarle de aquel hombre que le había calmado su sed. Yo creo que hay un agua que está saliendo del manantial del cielo, que nos ha formado como vasijas, para llenarnos como vasijas. Pero así como el maestro Esala, en las bodas de Canaán, donde se encontraba Jesús, que le dijeron: el vino se ha acabado. Y él le dijo: tráigame vasijas. Y le trajeron unas vasijas que se utilizaban para lavar los pies. Y convirtió y le dijo: llénenlas de agua. Y cuando hizo aquella transformación, que cayó el agua en aquellas vasijas. Y cuando le dijo: dele al maestro Esala, al perito, al experto, al catador.
Y el catador dijo, esta boda es distinta. En las demás bodas dan el mejor vino primero y el mediocre cuando ya están ebrios y borrachos de la gente. Aquí se intercambiaron los papeles. El mejor vino lo han dado para lo último. ¿Sabes qué? Eres una cisterna. Eres una vasija. Eres un vaso. Que cuando el agua de Dios caiga en tu vida, se va a transformar en vino. Y vas a darle alegría a aquellos que tienen tristeza. Vas a soltar palabra que va a cambiar el destino profético de gente que van rumbo a la destrucción y van a ser transformada su forma de caminar. Jesús transformó la vida de aquella mujer que era señalada, que era oprimida. Jesús le cambió la vida, pero créeme, hoy quiere también cambiar la tuya para que tú cambies la vida de otros. Quiero concluir con esto. Para ser vasos de honra no depende de qué material hemos sido formados, sino depende del líquido que esté en nosotros. Para ser vasos de honra tenemos que entender que lo que nos da valor es su presencia. Su presencia en nosotros nos da valer. Y número 3, que toda la gloria y toda la honra la ponemos delante de sus pies para que no sea nuestra, sino que sea para nuestro Padre, el alfarero. Toda la gloria y toda la honra que nos hizo vasijas de barro para cargar su presencia. ¿Qué tal si hoy decidimos decirle, Señor, yo me rindo, sigue moldeándome, yo me rindo, termíname, no me resisto más, suelto el pasado y agarro lo que tú tienes para mi vida? Ponte en pie.